Bueno, Mariano, se cumplieron 5 años de la pandemia que la verdad puso la vida en pausa de muchísimos argentinos, provocó innumerables modificaciones en nuestra vida e impactó también en la educación. Sí, muchísimo, Roxy. Te diría que para los maestros, para los padres y sobre todo para los niños, todavía se están viendo las consecuencias de la pandemia, del aislamiento, en la calidad educativa sobre todo, ¿no? En las diferencias entre lo público y lo privado, en donde a veces lo público demostró tener cierto sistema de estructura que lo privado no, y a veces también lo privado, como siempre va marcando esta desigualdad que hay, la brecha. En la brecha, ¿no? Mira estos datos, Roxy, de Argentinos por la Educación. Son datos del año 2019. Sobre estos datos se viene trabajando todos los años según una campaña para que los chicos puedan entender lo que leen. 1 de cada 2 niños no entiende lo que lee. Estamos hablando de datos de todo el país, de chicos de tercer grado, ¿no? Primaria. Bueno, no un dato que es alarmante. 1 de cada 2 chicos no entiende lo que lee y termina en tercer grado sin tener comprensión lectora. Exactamente. Sobre estos datos, en la siguiente placa, desglosamos este informe de Argentinos por la Educación, donde marca que el 46% de los alumnos de tercer grado de la primaria no alcanza el nivel mínimo de lectura. Y grandes desigualdades también porque se va al 61,5% entre los estudiantes que asisten a escuelas de menor nivel socioeconómico. Este estudio del año 2019, que involucró campañas de alfabetización y compromiso de gobiernos de todas las provincias de Argentina, no contempla la pandemia. Por eso estamos haciendo este subrayado, Roxy, ¿no? Sí. Que este dato todavía no tiene en cuenta todo lo que provocó la pandemia puertas adentro y puertas afuera de la educación en Argentina. Por eso invitamos a Viviana Postay, que es referente de Argentinos por la Educación en Córdoba, y hoy inauguramos un nuevo formato de entrevista acá en Noticiero 12, que es sí, no, por qué y depende. Sí, no, depende y por qué. Así, tuki tuki, como un ping-pong, para hablar justamente de las repercusiones de la pandemia en la educación. Bueno, lo vamos a ver. A 5 años de la pandemia, desafío, sí, no, depende y por qué. Estamos con Viviana, referente de Argentinos por la Educación. ¿Estás lista? Lista. Sin repetir y sin soplar, ¿la pandemia le hizo mal a la educación? Sí, incrementó las desigualdades, impactó en la calidad educativa y sobre todo impactó en la sobrecarga laboral docente y en la manera en que las escuelas se relacionan con las familias. Por sí, no, depende por qué. ¿La pandemia agotó a los docentes? Sí, agotó a los docentes y lo peor es que quedó ese agotamiento y nos cuesta todavía retirarnos de ese lugar de sobrecarga laboral y del trabajo 24/7. ¿La pandemia empeoró la calidad educativa para los niños y los jóvenes? Depende. Si vos mirás los números, son números complicados. En un momento tenés que decir que realmente no hay una baja significativa que vos puedas adjudicar a la pandemia. Los problemas ya venían de antes, pero también tenés que poder decir que si antes de la pandemia eran 16/100 los que egresaban en tiempo y forma de la escuela secundaria, después de la pandemia son 13/100. Y podemos citar también un trabajo de Ivana Templado, donde se observa que aquellos chicos que tenían más conectividad y que tuvieron más acceso a celulares, a dispositivos, le fue mejor y sus aprendizajes cayeron menos que aquellos que no. Por sí, no, depende y por qué. ¿La pandemia reconfiguró el vínculo entre los padres y las escuelas? Sí, lo reconfiguró, pero no necesariamente para bien. Como el papá y la mamá estaban mirando lo que el docente dictaba y a veces nos podíamos equivocar, se fue generando una relación de hipercontrol, de hipervigilancia, donde más que colaboración fue un monitoreo sistemático que después nos cuesta en este momento volver a construir relaciones saludables entre familia y escuela.
¿La pandemia tuvo repercusiones en la salud mental de los niños? Sí, tuvo repercusiones en la salud mental de los niños. Depresiones, ataques de pánico, cuestiones muy complicadas vinculadas a la salud mental de los chicos explotan después de la pandemia. Entendemos que explotan, o los especialistas dicen, muy fuertemente relacionado con la cuestión del uso del celular y de las redes sociales. El aislamiento y hacer que tu vida pase exclusivamente por el dispositivo es algo muy complicado para los chicos, no solo para los chicos chiquitos, sino también para los adolescentes. Y hablando de dispositivos, ¿el Zoom llegó para quedarse? Depende, porque si hay algo que la pandemia nos mostró es que el contacto humano era fundamental y que el Zoom tenía limitaciones. En algunos espacios, en algunas materias, en algunos espacios curriculares, como decimos en la docencia, el Zoom puede tener posibilidades más fuertes para la enseñanza que en otros. Por ejemplo, matemática, vos sabés que cae 11 puntos después de la pandemia y es complicado enseñar matemática vía Zoom, ¿no? Y por último, ¿la pandemia agudizó la diferencia entre las escuelas públicas y las escuelas privadas? Sí, pero no necesariamente lo que vos crees. En este estudio que te citaba antes de Ivana Templado, se ve que en matemática caen más las escuelas privadas. Tenemos que pensar un poco si las privadas no tenían más que perder y estaban en un lugar más alto desde el cual caer. De todos modos, sí, los sectores sociales más vulnerables y con menos conectividad tuvieron más dificultades. Lo que pasa es que descubrimos que las privadas por ahí no tenían tanta disponibilidad como creíamos. Y para cerrar, ¿se puede resumir 3 aspectos positivos que posibilitó la pandemia? Número 1, la pandemia nos permitió volver a valorar lo humano y darnos cuenta que solo hay educación en el marco de una interacción humana entre profes y compañeros. Número 2, la pandemia a los docentes nos obligó a estar con las tecnologías digitales al día y poder incorporarlas en nuestra educación, cosa que a veces hacíamos un poquito de costado. Y número 3, la pandemia, al sacar debajo de la alfombra un montón de problemas, nos obligó a repensar el formato de la escuela, cuáles eran los límites que tenía la escuela y qué cosas podemos hacer para transformarlas y mejorar así la calidad de la enseñanza. Bueno, Mariano, es difícil así en un ping-pong poder profundizar, ¿no? Exacto. Pero por lo menos puso ahí sobre la mesa las cosas positivas, las cosas negativas que dejó la pandemia, cuyos efectos todavía hoy se están viendo, no solo en las escuelas, sino también en las casas. El tema es qué hacemos hacia adelante, cómo revertir esto, cuál es la propuesta que hay. Exacto, y es un compromiso de todos, ¿no? Desde Argentinos por la Educación se viene trabajando en este plan de alfabetización donde se comprometieron todas las provincias de Argentina. Córdoba está dentro de esos planes de alfabetización en donde también hacen por año unas difusiones que son estadísticas de lo que se viene haciendo, pero claro, o sea, da la sensación de que siempre es poco, ¿no? Porque estamos hablando de una tragedia que los chicos no entiendan lo que leen, los números de las matemáticas, y sobre eso todo el circuito de la pandemia que también dejó consecuencias, ¿no? A ver, tiene que haber por parte del gobierno nacional una política donde fijar todo lo que tenga que ver con la alfabetización sea una prioridad, pero además también transferir recursos a las provincias para que eso se pueda hacer, ¿no? Por supuesto, un desafío enorme por delante, porque si hay algo que todos tenemos claro es que lo único que nos va a salvar como país es la educación. Sí, y no solo depender del Estado. Fíjate vos que esta campaña tiene a 200 asociaciones civiles en todo el país trabajando, colaborando en las escuelas para lograr revertir un poco esta situación.